asuntos que aparecen hoy en las portadas de los periódicos, pero vamos a comenzar hablando de la cumbre, que también aparece en esas primeras páginas, sobre todo, Joaquín, del acuerdo que se ha alcanzado. Se ha hablado mucho de la crisis, claro, en estas cumbres, pero se ha hablado del comercio, de facilitarlo de alguna manera, especialmente para los países de América Latina. Sí, es importante esta cumbre si el potencial que se ha abierto luego se remata, ¿no? Porque se va a llegar, hoy se van a firmar dos acuerdos muy importantes, uno con dos países andinos como Perú y Colombia, y otro con los países de Centroamérica como bloque, es decir, con Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces, y se ha abierto también la posibilidad de empezar a negociar, después de 5 años totalmente congelado, un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, que básicamente son los más importantes: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. De manera que, si esto se cerrase en algún momento, solo quedaría fuera de esta gran comunidad de casi 1.000 millones de personas, comunidad comercial, 3 países que hasta ahora no han querido firmar nada, que son Venezuela, que es Ecuador, y que es Bolivia, ¿no? Así que en ese sentido la cumbre yo creo que ha sido positiva, ¿no? Eso decían ayer también muchos de los presidentes, Eduardo, que siempre se critica este tipo de cumbres porque se habla mucho pero se hace poco, y dicen, como apuntaba Joaquín, que si se materializa es un acuerdo importante, especialmente en un momento de crisis. Claro, pero como dicen los ingleses, eso es un gran sí se materializa, ¿no? es que yo soy muy escéptico con las cumbres. A mí me gustaría que todo esto saliera para adelante, como no me va a gustar, pero estoy recordando ahora, por ejemplo, las cumbres del G20 que ha habido desde la crisis, que han pasado 2 años y todavía no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y yo entiendo las razones yo me explico por qué Obama no quiso venir a esta cumbre, ¿no? Porque al final son declaraciones de principios, de buena voluntad, pero todo viene de una retórica que al final... Pero es la primera vez que se pone esa retórica sobre la mesa y se firma, ¿no? Yo lo quiero ver, ¿entiendes? Es decir, lo más importante que el acuerdo de libre comercio con Centroamérica, que es importante, pero en fin, Centroamérica al final es una región pequeñita, ¿no? Y que no tiene gran presencia en el comercio mundial. Mucho más importante es que aparentemente han decidido desbloquear las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, pero yo creo que eso va a ser larguísimo y que desde luego va a ser muy difícil llegar a un acuerdo si antes no hay un acuerdo en la ronda de Doha de liberación del comercio mundial, porque al final, como decía Joaquín, son dos polos muy importantes. Es decir, es muy difícil llegar a un acuerdo ahí, sin llegar a un acuerdo con problemas en el interior de cada uno de ellos, exactamente, ¿no? La Doha. Por lo tanto, declaración de intenciones bien, pero bueno, hay que esperar para que podamos ver resultados. No hay nada más que ver un poco la importancia que le hemos dado aquí mismo, que es donde se celebra realmente la atención de los medios españoles. Bueno, aquí desde luego sí se la hemos dado. Enseguida vamos a hablar los medios impresos no es demasiado grande, porque yo creo que tampoco... Enseguida van a poder escuchar las declaraciones de la presidenta Kirchner. Es la tercera presidenta que nos acompaña esta semana. Es una pena que en estas ocasiones donde la atención debe centrarse en lo que debe centrarse, pues haya presidentes que con declaraciones extemporáneas ahora lo vamos a comentar estén desviando la atención. Esa polémica, ¿no?, de Evo Morales, de la que os voy a pedir también un titular, pero antes, de forma genérica, hemos hablado, Lucía, de la cumbre centrada en la crisis, claro. Yo estoy más bien con Eduardo. Yo soy bastante escéptica también sobre los resultados concretos de este tipo de reuniones, porque estos países se reúnen por lo menos todos los años en la cumbre iberoamericana y realmente son cumbres que dan muy poco resultado. Además, es que esta cumbre y los acuerdos de los que habla Joaquín y esto que Moratino califica de pacto histórico, se ha producido en un momento de crisis muy grave en el que probablemente todos los ciudadanos creen que los esfuerzos diplomáticos de los países y en el exterior tienen que dirigirse obviamente a intentar salir de la crisis. Y creo que esta cumbre no sé si ha servido exactamente para este objetivo, ¿no? Y aparte, bueno, yo quisiera también enmarcar esta cumbre en la presidencia española de la Unión Europea, ¿no? Era, bueno, la cumbre más esperada del semestre de presidencia europea y evidentemente no parece que los ciudadanos españoles hayan asistido con muchísimo interés, ¿no?, a esta cumbre, ni con mucho entusiasmo. Yo creo que, al margen de los detalles concretos que diplomáticamente sean importantes para el ministro de Exteriores o para el gobierno, pienso que es una cumbre que ha pasado sin pena ni gloria, y los objetivos que Zapatero pretendía en este semestre me parece que no se han cumplido.
Joaquín, te has quedado en minoría con el tema. No, Pues no sé si quieres matizar algo. No quiero matizar, quiero mantener, ¿no? Quiero decir, esta cumbre no tiene que ver nada con las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno que se hacen anualmente, y además se ha llegado a acuerdos escritos, ¿no? Son ejercicios de buena voluntad, ¿no? Sobre la justicia universal. Pero es verdad, estoy hablando de lo del libre comercio, que es lo que yo creo que quedará después de la espuma de todos estos días. Vamos a escuchar esa declaración que también se ha destacado. Desde luego no es lo más importante de la cumbre, la polémica, pero es verdad que aparece en los medios de comunicación. Ayer el presidente de Bolivia participaba en un desayuno informativo. Evo Morales acusaba al Partido Popular, a una de sus fundaciones, de intentar promover un golpe de Estado allí en Bolivia. Bueno, yo solamente he leído en la prensa, de hecho que es el PP, que tiene mediante una fundación, eso he leído en la prensa, podemos comentarlas. Y no solamente al golpe, a grupos separatistas, ustedes saben que intentaron dividir Bolivia. Pues esto decía Evo Morales, y por la tarde el ministro de Asuntos Exteriores respondía a las acusaciones en declaraciones a Radio Nacional. Moratinos dijo que ninguna formación política española ha tenido nada que ver. También se hablaba desde el Partido Popular, reaccionaban inmediatamente a las palabras del presidente boliviano. Esto decía Dolores de Cospedal. Es un ejemplo más de los aliados internacionales que ha tenido y que tiene lamentablemente el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que son unos aliados y unos gobernantes que vienen a España a insultar a los españoles. Lucía, antes de entrar en materia económica y el Ecofin, un titular también de esto, un comentario. Bueno, a mí me parece muy bien que el ministro Moratinos haya desmentido la información, me parece que haya ido de la mano con el Partido Popular, y esto me parece que es una noticia positiva teniendo en cuenta la escasez de acuerdos entre el gobierno y la oposición. Yo, en fin, a mí realmente cuando fue elegido Evo Morales, es decir, era un presidente que nos caía bien, ¿no? Pero claro, con todas estas cosas que está diciendo, sus declaraciones sobre los transgénicos, y llegar aquí y decir que no, que es que ha leído en un informe, hombre, yo creo que es muy poco responsable por parte del presidente de un país aliado venir aquí y decir esa cosa. Tengo que contaros, por cierto, que acaba de pasar por Radio Nacional, ha estado con Juan Ralucas en su programa en días como hoy, y ha dicho que no dijo exactamente que acusaba al Partido Popular, sino que habló de que lo había leído en un medio de comunicación, como hemos escuchado, Eduardo, y sobre el pollo, claro, le ha preguntado Juanra también, ha dicho que alertó de los riesgos de los transgénicos, que no se refirió a la homosexualidad en los términos que el resto lo hemos entendido. Es que a mí casi me parece más grave que un presidente de un país que está invitado a otro formule una acusación en público en base a recortes de prensa. O sea, si tuviera algún otro fundamento... Pues dice mira, que se está investigando en la justicia bolivariana. Boliviana. Bueno, pues pero hasta que no haya algo más concreto, no, un presidente de Estado no puede hacerlo, además en el país anfitrión donde está ese partido. Y después yo quiero señalar una cosa, es decir, veremos dónde están las responsabilidades, pero veremos después, con perspectiva histórica, quién tuvo más responsabilidades o pudo haber tenido más responsabilidades en el riesgo de que Bolivia se fracturase. Si las fuerzas de los estados que él acusa de secessionistas, o la promulgación de una constitución que deja a gran parte del país fuera digamos, de la corriente principal, y que está casi únicamente dirigida a un sector de la población boliviana, ¿no? Dentro de la cumbre es una anécdota, pero es verdad que la acusación es grave. Sí, dos cosas. Sobre lo que tú nos has preguntado, me parecen tan extemporáneas las declaraciones de Evo Morales como las de María Dolores de Cospedal, diciendo que eso es la consecuencia de los amigos que tiene España, es decir, Evo Morales está aquí como un dirigente más, es decir, de esto. Pero a donde sí yo creo que hay polémica es en lo que acaba de decir Eduardo. Es decir, porque yo creo que en Bolivia hay un movimiento secesionista muy importante y muy parecido al que en algunas ocasiones hemos tenido en este país. Es decir, los referéndum que hicieron algunas regiones son los mismos referéndums que quería hacer Ibarretxe aquí en el País Vasco sin naturaleza jurídica alguna. Eso es lo que ocurrió. De hecho, él lo admitía. En la declaración decía que hay grupos secesionistas que quieren romper la unidad del país. Él mismo, en la declaración que hizo ayer en ese desayuno, lo decía. Bueno, dejamos de un lado la cumbre porque vamos a seguir hablando de ella en los
próximos días. Van a escuchar en pocos minutos aquí a la presidenta argentina. En los vínculos que tiene el primer tema que hemos comentado, la cumbre y lo que está haciendo la Unión Europea, seguramente es la posición que ha adoptado América Latina, de tú a tú, porque es verdad que muchos países latinoamericanos, nos lo han dicho aquí el presidente de Colombia, el de México, que van a escuchar ahora a Cristina Fernández de Kirchner explicar cómo allí esos países no han sufrido igual la crisis, también porque tienen moneda propia y tenían otras opciones para manejarse. Bueno, vamos a escuchar lo que nos ha contado la presidenta de Argentina y después lo comentamos.